pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Además del fútbol, además del triunfo y de la goleada histórica de Alemania sobre Brasil, se viven días políticamente calientes en la Argentina. No solo por el tema de la discusión sobre los fondos buitre, no solo por el tema de semejante vicepresidente que tenemos, ahora vamos a hablar en la editorial sobre el tema, sino que empieza a notarse fuertemente la recesión económica, empieza a afectar fuertemente los bolsillos de los trabajadores, crece el desempleo, crecen las suspensiones en las fábricas. De todos estos temas vamos a hablar, por supuesto, pero el tema principal seguramente va a ser el procesamiento de Amado Boudou, el futuro y lo que va a ocurrir con el vicepresidente de la Nación. Déjenme que salude a los columnistas habituales del programa, José Antonio Díaz. Buenas noches, José Antonio. José nos va a hablar acerca de cuáles son los costos que paga el gobierno por llegar como sea, hasta el 2015. Y Diego Leuco, en su informe especial, se va a referir al papelón del caso José María Campagnoli, que ha quedado ahí medio olvidadito, pero tiene su miga política. Enseguidita nomás vamos a hablar con Jorge Asís. Buenas noches, Jorge, gracias por estar aquí. Siempre me gusta recordarlo porque nobleza obliga. Fue el primero que se refirió al caso Amado Boudou. Luego el resto de los periodistas trabajaron sobre el tema, pero fue el primero que hizo la advertencia sobre algo semejante. Y está con nosotros Sergio Palazzo, que es el titular de la Asociación Bancaria. Buenas noches, Palazzo, gracias por estar aquí. Hoy ha sido un paro contundente de los bancarios y hay información importante que vamos a enterarnos a través de la boca del propio secretario general de la bancaria respecto de las repercusiones que ha tenido el paro. Desde el punto de vista editorial, déjeme que le diga en dónde estoy parado respecto de esta situación. Mire, mañana en Tucumán va a ocurrir algo que nos va a llenar de vergüenza a todos los argentinos. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, no solamente va a representar en la fiesta de la independencia, en la fiesta patria, a la presidenta de la Nación, sino al parecer está previsto que hable, que pronuncie un discurso breve, pero discurso al fin. ¿Es una forma de humillarnos? Me pregunto. ¿Es una forma de pasarnos cuál factura de la presidenta de la Nación a los argentinos? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Que alguien como Amado Boudou sea el que nos represente el día 9 de julio con todo lo que significa el Día de la Independencia. Mire, yo creo que el nivel de subordinación al que la presidenta somete a su gente ha superado todos los límites. Porque una cosa es salir a bancar que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla, o la asignación universal para hijos de trabajadores desocupados, el matrimonio igualitario, si usted prefiere, pero salir a bancar un delincuente es como pedirle demasiado, pero son los costos que tienen que pagar algunas de las figuras. Fíjese que la propia Ebe Bonafini ha salido a decir que sintió que lo habían dejado demasiado solo al vicepresidente de la Nación. Inmediatamente vino la orden de la presidenta y van a ver mañana en todos los diarios salieron 6, 7, 10 dirigentes del kirchnerismo a decir cada uno a su manera que Amado Boudou es más bueno que Lassi, como solía decir Néstor Kirchner de Guillermo Moreno. Ahí salió Carlos Kunkel, uno de los que ha salido a defender a Boudou, atacando al juez Lijo porque estuvo en la Embajada de los Estados Unidos en el Día de la Independencia, en la celebración que habitualmente hacen todas las embajadas el Día de la Independencia de sus respectivos países. Y se suele invitar a periodistas, a políticos, a dirigentes empresarios, a gente de la justicia. Y yo me quedé pensando respecto de esa condena al juez Lijo por haber ido a la embajada norteamericana. 3 o 4 cosas que me vinieron rápidamente a la mente. Primero, la mano de Néstor Kirchner sobre la rodilla de George Bush. ¿Se acuerda? Cuando entró Cristina y Bush la miró con una cara muy especial a Cristina. Néstor le puso la mano sobre la rodilla y le dijo, quédate tranquilo, George, yo soy peronista, no te preocupes que lo nuestro no te va a generar ninguna dificultad. Después, bueno, a lo largo de estos años, la cantidad de funcionarios que han ido el día 4 de julio a celebrar con los Estados Unidos el Día de la Independencia. Es más, el año pasado el combativo Guillermo Moreno estuvo en la propia embajada. Pero además, si hablamos de la embajada norteamericana, hay un Wikileaks del 5 de noviembre del año 2009 que le recomiendo que lo lea.
Pocas veces hay un caso de cipallismo tan grande como el de Amado Vudú frente a Vilma Martínez, que yo digo, lo habrá mirado con desconfianza, con hipocresía. Tanto chupamedia se puede ser, le dijo. Amado Vudú, no Ariel Lijo. Le dijo, amo los Estados Unidos, soy el más pro-norteamericano de todo el gabinete. Hablo inglés a la perfección. Disfruto con ir a esquiar a las montañas nevadas de Aspen y me gusta surfear en las costas de San Diego. ¿Hacía falta tanto? Y de última ya, casi como una cosa bizarra, le dijo, además, soy fanático del fútbol norteamericano, me gusta el fútbol americano. La pregunta se cae de Maduro. ¿Será hincha de los Piratas de Tampa, Amado Vudú, o de los Malandras de Mar del Plata? ¿De qué equipo del fútbol americano es hincha? Así que si vamos a hablar de cipallismo, Amado Vudú está en el primer término. Y si vamos a hablar de los fondos buitre, ya ni siquiera quiero mencionar el tema de la megacoima, porque en las 333 páginas que redactó el juez Ariel Lijo, aparece que Amado Vudú está acusado de haber cobrado una megacoima que consiste en el 70% de las acciones de la fábrica de hacer billetes. Pero la diputada Margarita Stolbizer acaba de hacerle una presentación también en la justicia, porque entre otras cosas aparece que fraguó su declaración jurada a Amado Vudú, primero porque estrucha la firma de un presunto inquilino en su departamento de Puerto Madero. Y además, Amado Vudú declara que tiene 9 cuentas bancarias y Margarita Stolbizer ya le encontró 36. No me equivoqué, ¿eh? Amado Vudú declara 9 cuentas bancarias y Margarita Stolbizer, de acuerdo a la investigación que hizo el juez Lijo, ya le encontró 36 cuentas. Para decirlo en forma sencilla con el lenguaje de ahora, más buitre que los fondos, el señor Amado Vudú. Y después la otra, eso de andar acusando de atacar a la democracia, aquellos que critican a Amado Vudú o que ponen blanco sobre negro las cosas que hizo, como hizo Larroque el otro día en la Comisión de Juicio Político, atacan a la democracia. Mire, le hago la siguiente pregunta, ¿quién es más golpista? ¿Un vicepresidente de la nación que con un grupito de amigos se quieren apropiar y se apropian de una fábrica de billetes? ¿Quién es más golpista? ¿Ese vicepresidente o los diputados nacionales que cumplen con su rol constitucional de controlar eso? ¿Quién ensucia más a la presidenta, desestabiliza y mancha la investidura presidencial? ¿Alguien que se aprovecha de ese cargo para enriquecerse o los periodistas que denuncian e investigan semejante nivel de inmoralidad? Este fin de semana un grupo de gente vinculada a la cultura, entre los que estaba Ricardo Forster, llamaron a denunciar con nombre y apellido a aquellas personas que han perjudicado al país, perjudicado a la Argentina, que la han endeudado y encima nos quieren dictar cátedra de cómo salir del problema. Ese era un poco el texto de la solicitada que, entre otros, firmaba Ricardo Forster. Con toda humildad, tómenlo como un aporte mío a la causa de la patria. Si van a hacerlo con nombre y apellido, Forster, anote este. De nombre, Amado. De apellido, Vudú. No sé si lo ubica. Buitre y golpista. Le doy mi palabra. Bueno, enseguidita nomás vamos a conversar con Sergio Palazzo, con todas las novedades que hay del día del paro bancario. Vamos a hacer junto, si él me lo permite, el balance de esta jornada de lucha de los bancarios y las novedades que hay desde ese punto de vista informativo. Pero ahora la idea es conversar con Jorge Asís respecto de varios de los temas políticos importantes. Lo que vos quieras. Bueno, el primero, ¿cómo se ve desde un tema que ya lo has tratado de ida y de vuelta al tema vudú? ¿Qué cosas te parecen novedosas? ¿Qué cosas te resultan hoy atractivas desde lo periodístico, desde lo intelectual, para el análisis? Después de haber pasado todo el tamiz. Vos sabés que ya a vudú lo declaré agotado hace 3 años. Agotado. Prácticamente, sí. ¿no? Sí. Digamos, y quien lo agotan son las 333 fojas del juez Lijo, por supuesto. Hoy, que lo que me interesa del tema del descuidista, primero, la certeza que la doctora juega fuerte. Claro. Por ejemplo, jugar fuerte al nivel de ponerlo mañana en ese lugar. No es un tema menor, no. ¿Entendés? No es un tema menor. Esto sí que me interesa. Yo solamente lo saqué en un tuit. La patológica osadía de defecarse en la patria. Upa. ¿Entendés? Durísimo. Este tipo al frente de los actos del 9 de junio. Claro.
Este es tan grave error como haberlo designado su compañero de fórmula. Claro, claro. Porque vos no podés combatir la seguridad en la Argentina si no das por lo menos un ejemplo. Vos tenés que decirme de qué modo vas a decirle a un turrito, a un pibe chorro, no, querido, tenés que portarte bien, tenés que estar bien con la sociedad, claro, tenés que ser bueno, cuando vos estás dando ejemplos desde arriba que me parece que son feroces. Por un lado eso. Por otro lado, el tema del sostenimiento de la doctora de Vudú. Ese me parece un tema fundamental porque concierne también a la oposición. En la práctica yo dije, el ansioso, político ansioso, lo que quiere ya es cargarse al vicepresidente, claro, juicio político, licencia, que se vaya. Si vos sos un opositor perverso y estás directamente en la cuestión pragmática de la política, mira, que se banque este clavel inerte hasta el último día. Claro. Porque el problema ya no es del opositor. El problema es del pobre Daniel Scioli, Milagro Scioli. El problema es de Randazzo. Es de todos aquellos que tienen que tratar de sostener un discurso político con semejante clavel. Claro, claro. Es una mochila de piedra para ellos. Para ellos, por supuesto. Ahora, ¿no es medio una provocación? ¿No es mojarle la oreja a los argentinos? El tipo más cuestionado, no es una opinión de los periodistas, es un procesamiento de un juez, pero absolutamente argumentado, y que mañana se tome la decisión de que sea él el que esté en el acto 9 de julio. Me parece demasiado. Uno siempre en este oficio aclara lo que es información de lo que es interpretación. La presidenta, la doctora, juega fuerte en un contexto donde nadie juega fuerte. Juega demasiado fuerte y me parece que debe confiar en dos cuestiones. Primero, que el tema vudú puede cansar. De hecho, ya hay una cierta intoxicación informativa. Sí. Cuando tratás tanto un tema, llega un momento que ya estás harto. La gente. De Nariga, de Van der Bruele, de la ruta del dinero, digamos. Y en realidad, en ese campo yo lo dejaría actuar directamente a la justicia. Claro, claro. Pero me parece que la doctora cree que en este contexto tan vacilante todavía se puede recuperar. E intuyo que las dos visitas que se vienen, la de Putin y la de Xi Jinping, el presidente de China, intuyo que supone que puede volver a recuperar la iniciativa. Que en realidad hay una especie de salvación geopolítica en el aire. Yo lo publiqué en un texto, ella quiere hacer de los BRICS, BRICSA. Ella quisiera sumar a Argentina. Sumar a Argentina y esto en realidad ella puede intentar seducir al chino y el ruso, pero el problema lo tiene con los goleados de hoy, con Brasil. Claro. La bolilla negra se la pone Dilma Rousseff, ¿no? Viene de, pero por supuesto, porque los BRICS, tanto India como Brasil quieren ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Claro. India tiene la reticencia de Japón y sobre todo de Pakistán. Y Brasil tiene la reticencia de México y sobre todo de Argentina. Claro. No creo que estén muy fascinados por, en todo caso, tenerlo. Pero me parece que ella piensa que con estas dos visitas puede quebrar esa imagen instalada de un país aislado, congelado, y creo que puede pensar que con Putin, que me parece que tanto para Putin como Xi Jinping arreglar con la Argentina es fácil, porque es un país que está prácticamente regalado para ellos, claro, claro. Podrán anunciar alguna inversión en materia de energía nuclear, en el caso del ruso, y al chino lo van a meter con el tema de las represas y que van a tratar de armarse por ese lado. Con los holdouts van a arreglar. Y esto me parece que es mucho más interesante que hablar sobre la causa perdida de vudú. Porque Axel Kicillof
va a arreglar, sobre todo porque todos quieren arreglar, claro. Sobre todo porque va a arreglar como arregló todo lo otro, a billetazos. Porque hay un dato que me parece fundamental. El cristianismo celebra sus fracasos como si fueran éxitos epopélicos. ¿Entendés? Ha sido un éxito la negociación por Repsol. En realidad fue consecuencia de una catastrófica confiscación que no sirvió absolutamente para nada. E hicimos que, qué sé yo, a Brufau le tengan que hacer un monumento en la Plaza Cibeles, porque en este momento del mundo conseguir 6.500 millones de dólares frescos que vengan de este país que tiene buenas perspectivas. A veces uno se compra distintos versos y cree que la cosa está muy desesperante. En realidad la Argentina tiene muy buenas perspectivas. ¿Sabes por qué tiene buenas perspectivas? Porque la doctora se va. Claro. Como la doctora se va, como el cristianismo parte, como esto cesa, por supuesto que el mercado incluso se puede hasta acelerar en la preparación, porque cualquiera de los otros los eventuales sucesores, sí, pese a cierta insustancialidad que puedan tener y demás, son más tranquilizadores. Por eso para la inversión privada, sin duda, sin duda. Por eso yo ahora, con todas estas negociaciones presentadas como grandes éxitos y que a lo mejor van a ser el colchón preparatorio de la candidatura presidencial de Axel Kicillof, claro. Posiblemente acompañada por el senador Carlos Zanini, senador con C, no con S. Ah, pero senador con C. Pero como consecuencia de estos éxitos, que se presentan como éxitos, Axel que negoció con el Club de París, en realidad son negociaciones secretas. En realidad Argentina va a pagar 3.500 millones de dólares más de lo que debió en una negociación. Cualquiera que conozca un poco de negociación multilateral, lo primero que se reducen son los punitorios. Sí. Nosotros vamos a joderlos a billetazos, vamos a pagar hasta el último punitorio, hasta incluso créditos que no estaban asegurados en los créditos a la exportación de los países deudores, acreedores, mejor dicho. Digamos. Todos los arreglos fueron a billetazos, y este arreglo va a ser también a billetazos, que tiene algunas facetas riesgosas, te diría, pero que es consecuencia de esta manera de jugar fuerte, pero inspirados en una enorme improvisación, digamos. Internacionalizar el conflicto que tiene que ver con un ámbito judicial, sí, más que un error, es un horror. Ir a insultar a los americanos, a la OEA, al grupo de los 77, armar todo esto, que esto en realidad tiene un intento de seducción a los líderes BRICS, que también están en la adolescencia ideológica de presentarse como antiimperialistas. Lo que van a resolver en Fortaleza, van a hablar de la creación de un nuevo banco de fomento. Claro, claro. Lo que quieren es verdaderamente hacer mecanismos de sustitución con Fondo Monetario, Banco Mundial y demás cuestiones. Pero que Argentina vaya a la OEA, digamos, yo lo escribí, tiene tanta influencia la OEA o el grupo de los 77 en el despacho de Griesa como un pronunciamiento del servicio sacerdotal de urgencia. ¿Entendés? No tiene la menor cuestión. Pero todo esto también es un colchón de palabras para preparar la capitulación que consiste en pagar. Claro, sí, sí, sí. Argentina va a pagar y van a presentar también esta solución como consecuencia de un gran éxito y no como lo que es un fracaso de una estrategia de pedal equivocada, de dilación, claro, que nos llevó a esta situación. Ahora, yo coincido en que ahí hay todo un esfuerzo por instalar la figura de Kicillof como un posible candidato a presidente, una fuerza propia de Cristina. También creo que la fórmula sería con Zanini, por lo que yo estuve también averiguando. Ahora, toma
la elección, la presidenta, de ir a perder una elección y quedarse con una fuerza propia y convertirse en la principal jefa de la oposición, en la jefa de la oposición, en quedarse con un bloque de diputados interesante, con gente metida en distintos lugares del Estado y con un candidato joven que para la cámpora es simpático y que le permite tal vez, bueno, servir como una plataforma de lanzamiento para el regreso de Cristina en el 2015. Ese es la uno idea que puede ser de los proyectos, que te puede dar la idea de un gobierno fuerte, cuando en realidad es un gobierno fragilizado, que solamente se fortalece por la existencia de un contexto vacilante que le permite jugar fuerte. Porque te parece que de pronto controlan todas las variables, y en realidad no es así. En realidad están llevando a la Argentina a una situación, por ejemplo, en el tema de la negociación de los holdouts, Argentina está en una esfera de ridículo, porque ir a hacerse el antiimperialista oral desde organismos multilaterales, cuando tenés que ir a arreglar en algo que ni siquiera tenés que hablar de una negociación, ya tenés una sentencia en contra, razón por la cual te tenés que ver cómo de qué manera resolver y cómo resolver, qué es lo que van a hacer. Lo que pasa es que para hacer lo que van a hacer necesitan, para salvar algo de lo que tenga que ver con el relato, necesitan otorgarle alguna especie de atmósfera épica, claro, que en realidad no lo tiene. El gobierno este está muy mal. El gobierno este está con un cóctel atroz, que es un cóctel de mala praxis, ineptitud, carencia absoluta de credibilidad y en un marco de prematura campaña electoral desatada, donde casi todos los candidatos miran más las encuestas y ver qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y me parece que los eventuales sucesores tienen que ponerse los largos y verdaderamente tienen que reclamar una suerte de Moncloa Express, de Moncloa precipitada, porque se van a tomar algunas decisiones que van a tener que enfrentar ellos. Cualquiera de estos tres muchachos, que me parece, 3 o 4 muchachos que sabemos quiénes son, si vos querés hablamos, todos. Sabemos que son los 3 con los que yo digo que robo hace 2 años, escribo una miniserie que es Sergio, Mauricio y Daniel. Y Daniel con algunos de los 5 latinos de UNEN, sí, y el gallego de la Sota, qué sé yo. ¿No? Es interesante la terminología que usás para definir, lo que es una terminología de los 70, lo que pega mucho, que es vacilante. Hay una oposición vacilante y que la única que juega fuerte es Cristina Fernández y por eso se mantiene, y es absolutamente cierto. En el contexto vacilante, ¿a vos te parece que pues, por favor, tiene la iniciativa política? No, en realidad están en la lona, en realidad no tienen más una idea, en realidad son campeones del pago a billetazo desesperado, porque todas las resoluciones son el acuerdo, el tema de Repsol, ni hablar, claro, el tema del Club de París. Los senadores aceptan que haya cláusulas secretas, que no se sepa qué es lo que se habló, casi como el contrato de Chevron, ¿entendés? Y aquí se va a hacer otra vez esta serie de billetazos, pero me parece que los muchachos que tendrían que colectivizarse, compartirse esa decisión, porque... A eso le llamas vos la Moncloa. Una Moncloa por lo menos un acuerdo con 5 o 6 temas de Estado. minutos, te la puedo definir un poco mejor, lo voy a poner a Méndez, lo voy a poner por supuesto a Moyano, voy a ponerlo a De la Sota, algún gobernador, pero verdaderamente tomarlo como lo que es, hay que tomar decisiones fundamentales, claro, y en un contexto favorable, pero sin engañarse. El contexto viene favorablemente para la Argentina porque estos muchachos se van. Claro, claro. Estos muchachos se van y puede venir alguien que sepa, ¿entendés? Peor no lo pueden hacer. Y hoy, bueno, está la doctora qué sé yo, con su especulación, si vos querés, geopolítica, con
con respecto a las figuras importantes que vienen, y un Kicillof, que es la estrella del gabinete, sí, que es un muchacho que creció, que es un chico que asumió rápidamente cierta identidad ligada al pragmatismo, porque si vos le ponés el discurso de cuando confisca YPF y el discurso posterior, es una manera de encarnizarse. Claro. Pero es el muchacho ideal, casi con un lenguaje más bien progresista, ir a pagar hasta el último mango o más, que me parece que es lo que Argentina va a hacer, mientras gritamos en ámbitos internacionales que no tienen la menor importancia. Te lo dice alguien que por lo menos esos ámbitos los multilaterales los conozco, ¿no es cierto? Jorge, como siempre, muy interesante, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Perdóname que no te hablé mucho de vudú, no, la verdad. Por favor, si la idea es intercambiar, agota. No se vaya, ¿eh? Ya está con nosotros Julio Bárbaro, no que vamos a estar conversando en un ratito. Sergio Palazzo en el próximo bloque. Vamos a ver cómo ha sido este contundente paro de la Asociación Bancaria, cuál es el balance que sacan como entidad sindical y qué novedades hay al respecto. Y por supuesto los informes. Los de José Antonio Díaz, que viene a decir los costos que el gobierno tiene que pagar para llegar como sea al 2015, y el informe especial de Diego Leuco respecto del tema del escándalo de José María Campagnoli. No se vaya, ya venimos, le doy mi palabra. Esto que usted está viendo en pantalla, en exclusiva, es la solicitada que mañana se va a publicar en la provincia de Tucumán. Se hizo justicia, la lucha de los bancarios dio sus frutos. Bueno, hay varios temas para hablar con Sergio Palazzo. Buenas noches nuevamente y gracias por estar aquí. Bueno, la primera es esta. El tribunal resuelve revocar la resolución de Fojas tal y tal y ordena de inmediato que se reponga en su puesto de trabajo al personal a que se refiere la presente acción en condiciones en las que se encontraban antes de los despidos, bajo apercibimiento de una multa de 30.000 pesos por cada día de demora. ¿Cómo se puede traducir esto? Hay una decisión de la justicia de que se reponga la gente y que vuelvan a trabajar. Era el pedido y el reclamo de uno de los reclamos de esta medida fuerza. Sí, nosotros al tema desde hace 1 año y medio que está instalado lo atacamos desde 4 puntos de vista. Uno político, por las gestiones que pudo haber hecho el jefe de gabinete y el ministro de Trabajo, que más allá de la buena voluntad no surtieron efecto. Otro por la vía administrativa, haciendo la denuncia en el Ministerio de Trabajo. De ahí hubo una conciliación obligatoria. Nosotros en ese momento depusimos una medida de fuerza. La otra parte tenía que reincorporar a los trabajadores, no lo hizo. No lo hizo. La otra es la del aspecto gremial. Nosotros llevamos 6 medidas de fuerza en 40 días, entre este tema y el tema del impuesto a las ganancias. Y la otra fue la vía judicial a la que recurrimos y que ha rendido su fruto. Es un fallo realmente ejemplificador de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 6, donde acredita la discriminación, la persecución, la práctica desleal de la empresa y culmina que restituya a los trabajadores en su puesto de trabajo. Para nosotros verdaderamente es una gran alegría porque nunca bajamos los brazos en esta pelea y a veces muchos nos planteaban por qué el sindicato a nivel nacional, y me tocó charlarlo y discutirlo con algunos colegas suyos, por qué si el problema era en Tucumán, el sindicato planteaba una medida nacional y afectaba el servicio financiero. Bueno, es muy sencillo. Nosotros tratamos de hacer un sindicalismo cerca de los compañeros y sabemos que si abrimos la puerta a una injusticia se la estamos abriendo a todas. Entonces era también un mensaje para el resto de los bancos de que hay una asociación bancaria fuerte, consolidada y que defiende a sus afiliados en todos los terrenos posibles. Bueno, vino por la vía judicial y hoy espero que los compañeros 36 cesanteados de Tucumán, y aprovecho para saludarles y agradecerles que en todo momento estuvieron presentes y nunca bajaron los brazos y nunca los pudieron quebrar, que hoy tienen la satisfacción de este fallo judicial. Y además usted me comentaba recién, Palazzo, que hay una reivindicación de la militancia, del militante sindical, además del tema de imponer la reincorporación de los trabajadores. Sí, de la lectura del fallo surge claramente que
lo que han considerado los jueces del tribunal tiene que ver con la militancia sindical y con el castigo que han tenido por ejercer esa militancia sindical. Porque tranquilamente podrían haber planteado que le paguen la indemnización porque no se la pagaron nunca. Claro. Acá plantean la reincorporación de los trabajadores porque son militantes sindicales. Y para nosotros es un fallo que deja sentado, si bien es una cautelar porque hay que estudiar la cuestión de fondo, pero deja sentado claramente el respeto desde el punto de vista jurídico a la militancia sindical, que es algo que le puede servir a otras organizaciones y a otros trabajadores. Bueno, esta, digamos, es claramente una noticia producto de la medida de fuerza, que hoy ¿qué nivel de acatamiento tuvo la medida de fuerza? Nosotros estuvimos midiendo con las seccionales y con Capital Federal, donde hubieron marchas, y estuvimos en el 90% aproximadamente de acatamiento. 90% de acatamiento. No hubo actividad financiera, inclusive la ANSES tuvo que sacar una resolución de anticipar los fondos el día de ayer para el pago del turno de jubilado y que estuvieran disponibles porque no hubo atención de ningún tipo de servicio bancario. Para nosotros es importante, demostraba dos cosas. Uno, los trabajadores bancarios, su solidaridad con los compañeros tucumanos, y la bronca, la indignación y la impotencia que hay cuando se ve que no se ha actualizado ni el mínimo no imponible, ni hablar de las escalas del impuesto a la ganancia, que hace 14 años que no se actualizan, y que esto ha impactado de un modo feroz sobre el salario, principalmente ahora que se ha percibido el aguinaldo, y muchos compañeros nuestros prácticamente no lo han percibido, lo han visto menguado a la mitad. Usted el otro día en la radio me puso un ejemplo que cuando lo decía al aire, mis compañeros en la mesa de la radio abrían los ojos así, y yo entendí lo siguiente, que un auxiliar que entra a trabajar en un banco, 5 meses de trabajo, el sueldo que cobra de arranque lo mete en la escala del mayor pago a la ganancia, o sea que paga el 35% de impuesto a las ganancias, o sea, impuesto al salario, que es lo mismo que paga el dueño del banco, el 35%. Es alucinante. Un trabajador bancario después de la paritaria tiene un sueldo inicial de 11.549,33. Multiplicado por 13, más algún adicional si es cajero, algún tipo de adicional u horas extras o premios o bonus, lo pone por encima de la escala de más de 120.000 pesos anuales cuando no tiene nada para deducir de las exenciones permitidas. Cuando pasa los 120.000 pesos, usted paga un fijo de más de 20.000 pesos anuales y el 35% del excedente de los 120.000 pesos que pasó. Y ese 35% que paga un auxiliar del banco es el mismo impuesto a la ganancia que paga el dueño del banco. Este es lo irracional de la medida. Y acá ha sido este gobierno y los anteriores, porque han sido parches tras parches, y todos los parches son malos. Aún una medida buena que se tomó de los 15.000 pesos, eximir para abajo, golpeó fuertemente en las escalas salariales porque el que empieza a pagar no empieza a pagar de 15.001 en adelante, paga de 0 en adelante cuando pasó 15.000 y quizás alguien que tiene un nivel de jerarquía que se lo ganó con años de carrera bancaria termina percibiendo menos que los subalternos a los que le tiene que dar órdenes porque los otros no pagan y él paga. Estaba pensando respecto de este tema. Varios son los gremios que están haciendo este reclamo, varias son, digamos, las medidas de fuerza que han tomado, las marchas, la CGT. Ahora, hoy escuché, hoy leí que usted dijo, amenaza, o por lo menos sugiere, que se podría llegar a reclamar la reapertura de las paritarias si no se soluciona este tema de la ganancia. ¿Por qué cree que el gobierno no resuelve este tema cuando a todas luces es antipopular y le genera deterioro en su propia caudal electoral, digamos? En primer lugar, ¿por qué no lo hace el gobierno? Yo creo que no es un problema de caja o no caja. Supongo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tendrá una agenda de tema y quizás en su agenda no tenga la prioridad este tema. Que hasta lo puedo entender por más que no lo comparta. Lo que el gobierno tiene que entender es que en ese todo, la particularidad de este impuesto a nuestro sindicato le afecte. Yo soy representante de los trabajadores bancarios y por más que acompañe políticas del gobierno nacional, tengo la obligación moral con mis compañeros que me han elegido para que defienda sus intereses y haga este planteo. Segundo punto, nosotros hicimos una buena paritaria, como dije recién, que nos dejó posicionado en un sueldo inicial de 11.549, pero cuando uno negocia paritaria, negocia también sobre variables económicas que se manejan habitualmente y de forma común. Entre esas variables económicas está la actualización del mínimo no imponible, debería estar la actualización de las escalas, y cuando esto no se produce, se licúa parte de ese aumento salarial. A nosotros nos impacta en un trabajador soltero en 6 puntos menos
la no actualización. Y en un casado con hijos, con 2 hijos, nos impacta entre un 4,5 y 5% de disminución de ese acuerdo salarial. Entonces, se han modificado las variables y la lógica de mercado, si quiere darle un razonamiento, un contenido, y no ha sido responsabilidad del sector sindical, porque ha sido responsabilidad del Estado que no ha hecho las actualizaciones pertinentes para preservar el poder adquisitivo de una negociación salarial, lo que implica y obliga a decir, bueno, si las lógicas del mercado no se acondicionaron a lo que habitualmente se hace, es necesario reabrir la paritaria para rediscutir porque nos están faltando 5 o 6 puntos. A mí lo que me asombra es, yo leí algunos trabajos cuantitativos que se hicieron de cómo fue que la presidenta o el gobierno pasó del momento culminante, es decir, en el 2011, 54% de los votos, 12 millones de argentinos que lo votaron, al peor momento, sacando el origen de Néstor Kirchner, pero al peor momento, que es en las PASO últimas, donde sacan 6 millones de votos. Es decir, el gobierno pierde 6 millones de votos. Un análisis acerca de esas 6 millones de personas que no odian al kirchnerismo, porque ya la habían votado y la dejaron de votar, quiere decir que no. Cuando se les pregunta por qué dejaron de votar, el 25% habla del impuesto a la ganancia porque dicen, ¿de qué ganancia me hablan? Sí, yo gano mejor, gano bien, algunos gremios como el suyo, como mecánico, como camionero. Sí. Pero ¿de qué ganancia me hablan si yo pago alquiler, no tengo ni casa propia? ¿Cómo le van a poner ganancia, el nombre de ganancia a un buen sueldo? Esto es lo que no me termina de comprender, cómo no conocen la lógica que ocurre entre los trabajadores. Bueno, el primer punto, creo que el gobierno perdió la batalla cultural en esta pelea, porque no es algo que afecte a los 6 millones de trabajadores, a los 6 millones que están de personas que están en la población económicamente activa. Entonces, digo, si esto se instaló es porque no se supo dar una solución a tiempo y pasó a ser un tema de debate casi nacional cuando no es de alcance nacional. Claro. Lo segundo es que la actualización es insuficiente con relación a los acuerdos salariales promedio, agregado a la falta de actualización de las escalas, hace que cada vez sea más gente la que paga y cada vez sea más plata la que paga. Entonces esto empieza a sentirse y empieza a generar una opinión desfavorable. Inclusive hubo, agrego al análisis que hace usted, hubo un intento entre las PASO y la General de corregirlo cuando se lleva 15.000 pesos porque creo que se dan cuenta de este error. Claro. Pero bueno, lamentablemente creo que lo que el gobierno debió atacar es una reforma tributaria en serio que tienda a dotarle de los fondos, porque uno no es tan inconsciente de decir no quiero pagar sabiendo que esto a lo mejor se utiliza para planes sociales, para pago de jubilado, para la asignación universal. Lo que nosotros desde el sindicato planteamos es hagan una reforma tributaria profunda, donde ataquen quizá con más tributo al juego para que 4 o 5 vivos de la Argentina no se lleven cuantiosas ganancias de una enfermedad que es el juego, 4 o 5 encabezado por Cristóbal López, ¿no? Por supuesto. Así como se discutió la renta agraria, ¿por qué no se discute la renta petrolera, que también es multimillonaria en este país y en cualquier país del mundo? ¿Por qué no discutimos que en la época de la Alianza y en la época de Menem se le disminuyeron los aportes de la seguridad social al sector empresario porque iban a sostener el empleo y tuvimos los índices de desempleo más altos que registre la historia de la Argentina? ¿Y por qué no devolverlos al sistema de seguridad social? Entonces creo que esa reforma tributaria en serio debería contener los aspectos de recaudación necesarios para dejar de tributar impuesto a las ganancias sobre el salario, que es un impuesto al salario. Sergio Palazzo, como siempre, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. El titular de la Asociación Bancaria en un día clave, el paro de los bancarios, que según ha dicho, el 90% tuvo de acatamiento. Bueno, José Antonio, vas a hablar de algo parecido, vinculado a la economía y de qué manera el gobierno paga los costos que sea para llegar al 2015. Es increíble, Alfredo, cómo estamos discutiendo los buitres, si sí, si no, si acordamos, si pagamos a partir del 2015, si pagamos ahora. En realidad tenemos la economía en una situación bastante grave a esta altura. Tenemos recesión, tenemos inflación, todos los indicadores, tenemos conflicto social, tenemos pérdida del poder adquisitivo y hay como una especie de mirar para otro lado de parte del gobierno, del ministro de Economía y de los funcionarios que directamente están involucrados con esto. Las cifras oficiales del nuevo INDEC, entre comillas, dicen cosas muy fuertes. Vamos a mostrar una placa. Son números contundentes y son cifras oficiales. El gasto primario
aumentó 42%, si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Sí. La inflación acumulada en ese mismo periodo creció el 37%. Los subsidios crecieron en el mismo periodo 62%. La recaudación 33%. Aquí hay una de las explicaciones al planteo de Palazzo. Claro. El primer cuatrimestre del 2014 en relación al 2013 es desastroso, porque todo el mundo y cualquier familia sabe que no se puede gastar más, recaudar menos, aumentar las deudas, claro. No se puede, no cierra. Claro. En un momento hay bancarrota. Hay otras cifras más graves que el gobierno rehúsa con esta pátina épica, que es bastante caricaturesca a esta altura con respecto a que amenazamos a los buitres con el default, como si se conmovieran los tipos. Claro. Los tipos ya tienen una propuesta, ya saben que pueden aceptar sin ningún problema, el tema es ponerle la firma. Déficit fiscal creció 122%. La ayuda que le da todos los meses el Banco Central y la ANSES para cubrir el rojo del Tesoro creció 130%. De terror. El déficit financiero, para ver los volúmenes de plata que hay en el medio, el déficit a fin de año va a saltar de 77.000 millones de pesos, que fue el balance del año pasado, no, a 120.000. Casi el doble. Casi el doble. Si se suman intereses, amortizaciones y demás, vamos a tener ocupados en el déficit no solo 5 puntos del PBI, como el año pasado, sino casi 6,5. Vamos a tener 283.000 millones de pesos en déficit fiscal. Eso es prácticamente la mitad del PBI. Claro. Es decir, esto es una administración desastrosa. A esta altura hay que decirlo, es mala praxis, es corrupción, es inexperiencia, es, no sé, se puede calificar de cualquier manera. Y tal vez la responsabilidad no haya que atribuírsela solo al actual equipo económico, claro. Sino que algunas cosas se arrastran desde hace bastante tiempo. En todo caso, quien pudo haber reencauzado el rumbo era la presidenta, Cristina Fernández, porque en definitiva, en un momento tuvieron como una reacción racional, con el ajuste de enero, con la devaluación, la suba de las tasas de interés, la necesidad de acordar en el CIADI con Repsol, el Club de París, parecía un gesto racional. Me parece que ahora hay descontrol simplemente y podemos contestar esa pregunta. Llegar de cualquier manera, vamos a llegar, por supuesto. El problema es que el costo hasta ahora lo pagó la población, los sectores trabajadores y el sector privado. Acá el Estado, la banda de tipos que controlan el Estado y manejan los recursos no pagó nada, no ajustó nada y está bastante endeudada con la nación, ¿no? José Antonio Díaz, toda la información puesta en contexto, realmente vale la pena escucharlo con atención para ver algunas cosas que pasan y poder prever lo que va a pasar hasta el 2015. No se vaya. Diego Leuco ha prometido contarnos cómo es esto del escándalo de José María Campagnol y todo lo que ha ocurrido, ese verdadero papelón y por supuesto la posibilidad de escuchar como siempre las reflexiones de Julio Bárbaro. Ya venimos, le doy mi palabra. Enseguidita nomás vamos a conversar con Julio Bárbaro, de todos los temas de actualidad, sus reflexiones siempre filosas, siempre interesantes y polémicas. Pero Diego Leuco había prometido en su informe especial, en su investigación semanal, ¿qué está pasando con este papelón del caso Campagnoli? Mira, le pusimos el papelón Campagnoli porque este caso, como otros dentro del gobierno, se fue degradando a medida que iban pasando los días. Lo que primero era un papelón político, institucional, que, bueno, era un gobierno investigando un fiscal por hacer su trabajo. Después pasó a ser un papelón jurídico porque hubo irregularidades, la verdad que lamentables en el jury, en el proceso. Y ahora pasó a ser directamente un papelón.
sin un calificativo detrás, sin apellido. un papelón hecho y derecho, a secas. porque realmente lo que está pasando es increíble. Vamos a ver la composición que tiene ahora el jury de enjuiciamiento, este jurado que tiene justamente que juzgar al fiscal suspendido José María Campagnoli. Hay 3 de cada lado. Recordemos que el jury estaba integrado en la próxima placa, estaba integrado por 7 personas, ahora han quedado 6 nada más, que son Adriana Donato, Francisco Panero y Juan Octavio Gauna, de parte de los que son más independientes, los que no están vinculados al gobierno, los que no tienen relaciones con el oficialismo. Del otro lado, con grandes relaciones con el oficialismo, están Daniel Adler, Ernesto Kreplak y Rodolfo Gea Quintana. Están realmente empatados como si esto fuera un partido y no lo logran desempatar. Sí. Se tuvieron que reunir durante más de 5 horas y ni siquiera lograron nombrar al reemplazante de María Cristina Martínez Córdoba, que es esta mujer, esta magistrada que se fue por estrés. Se fue por estrés. Dicen que por presiones muy fuertes. Después vamos a hablar bien de esta mujer. Porque hoy Cristina Camaño, que es la fiscal que ha reemplazado a Campagnoli y que se ha metido en una polémica fuerte por un tema vinculado a Twitter, que es la última placa que tenemos para analizar, hoy la propia fiscal Camaño, volvamos al anterior por favor, vinculada fuertemente con el gobierno, ha dicho que la doctora Martínez Córdoba renunció por miedo. Ella dijo que renunció por miedo. Renunció por miedo. Esto viene de parte de una fiscal que trabaja hace mucho tiempo en el Poder Judicial, que ha sido funcionaria del gobierno y reconoció que renunció por miedo. Lo vamos a hablar en un segundo nada más. Decía que no han podido todavía nombrar al reemplazante, porque están entre Leonardo Minio y Nicolás Toselli. Sí. Y es muy curioso lo que pasa, hay muchos detalles para comentar. Primero, los dos tienen buena relación con el gobierno. Sí. O sea que cualquiera de los dos que nombren, la cosa va a volver a estar 4-3 en contra de Campagnoli. Pero ¿qué pasa? Leonardo Minio, que es un hombre que tiene cercanía con el gobierno, que tiene cercanía con Alejandra Gils Carbó, increíblemente está recusado por los fiscales, por García Berro y por Adolfo Villate, claro, porque dicen que integra la Asociación de Magistrados, la asociación que nuclea a los jueces y que emitió un comunicado en favor de Campagnoli. Tuvo que salir Leonardo Minio a decir, momento, yo soy opositor dentro de la Asociación de Magistrados. Claro. O sea, tuvo que hacer prácticamente un reconocimiento público que está en contra de Campagnoli. Claro, sacarse la careta. Una cosa histórica, una cosa nunca vista. En ese contexto aparece además Nicolás Toselli, sí, otro hombre que tiene muy buena relación con el gobierno y que ha reemplazado a Martínez Córdoba en su rol en la Defensoría General. Claro. Por eso hay algunos que consideran que, como ahora se tiene que hacer un nuevo jury, si es que se hace un nuevo jury, no tendría que entrar el suplente, sino el nuevo titular. Esa es un poco la discusión que hay ahora. No logran ponerse de acuerdo, siguen en todos los debates 3 contra 3 y han pateado una próxima audiencia para el día 17 de julio. ¿Cuál es el problema? Que el 19 arranca la feria judicial. Claro. Hoy Cristina Camaño, la vuelvo a citar, hablé con ella hoy temprano en la radio, avisó por las dudas que ya tiene pasajes para tomarse vacaciones el 18. Porque dijo, no vaya a hacer cosas que después digan que me fui porque todavía no se resolvió lo de Campagnoli. Así está la cosa, ¿eh? Todos están tratando de fijarse cómo están posicionados para no tener inconvenientes. Con respecto a los dos fiscales, los mencionábamos recién, es la próxima placa. Por un lado, Adolfo Villate y por otro lado, Marcelo García Berro. Obviamente, estos son los que más probadas relaciones tienen con el oficialismo, tienen incluso militancia dentro del movimiento Evita, Justicia Legítima, prácticamente todos los integrantes de este jury, pero están haciendo algo muy curioso, porque el rol de los fiscales es acusar. Obviamente, ellos sí tienen el deber de ser inquisidores con respecto al rol de José María Campagnoli, pero están intentando hacer algo curioso. El jury se frenó con esta renuncia de Martínez Córdoba. Se frenó por más de 10 días. Por lo tanto, según el Código de Procedimiento, ese jury es nulo, tendría que volver a realizarse si se hubiesen hecho las cosas de manera correcta, si hubiese existido un suplente como debió haber existido, que no ocurrió. ¿Qué pasa? La defensa, el doctor Giladera dice, bueno, listo, el juicio es nulo, ya obviamente es abstracto todo lo que hemos hablado, el error lo cometió el tribunal, por lo tanto no pueden perjudicar a mi cliente por un error del tribunal. Los fiscales dicen absolutamente lo contrario, pero acá está lo insólito. Quieren incorporar otros delitos a la acusación. Y esto es genial, porque la verdad es que hay que mirarlo de esta manera. No lograron en el debate anterior, en el jury anterior, probar que haya cometido un delito Campagnoli a la hora de investigar a Lázaro Báez. Entonces encontraron otras irregularidades que ha denunciado Camaño, que es la reemplazante, y entonces ahora lo quieren jugar por otra cosa. Entonces, de alguna manera es como decir, bueno, no logramos juzgarlo por esto, la tiramos afuera, bueno, a ver si con esta logramos embocarlo. Es bastante curioso lo que está ocurriendo. Y por último, para cerrar, vamos a lo de Twitter, que es, si se quiere, una nota de color, pero de color bastante negro, bastante intenso, porque hoy se conoció, fue una revelación de Daniel Santoro del diario Clarín, que había
un pedido de la Policía Federal, un pedido del Gobierno Nacional, un pedido del Estado argentino, para que se investigara que el Homeland Security, que es el Ministerio del Interior de los Estados Unidos, diera información sobre los tuiteros que apoyaban a Campagnoli. Sí. Esto se inició con una denuncia de Cristina Camaño, insisto, la fiscal que reemplaza a José María Campagnoli en la Fiscalía de Saavedra, porque dice que le estaban hostigando por Twitter. Que le habían amenazado de muerte. Ella hizo la denuncia, que le habían amenazado de muerte, que le estaban hostigando, que la querían linchar, es lo que le habían dicho, y ella entonces hace la denuncia en una fiscalía contravencional. La fiscal Daniela Dupuy es la que finalmente solicita de manera insólita y preocupante datos personales de los tuiteros ante un organismo que se creó, por ejemplo, luego del atentado del 2001 para investigar delitos informáticos. Increíble. La verdad es que tiene muy pocos antecedentes y la verdad es que las palabras de Camaño diciendo que ella denuncia porque la amenazan son bastante criteriosas. Digo, ella está en su derecho a hacerlo. Lo preocupante, lo raro, lo extraño es que sea el Estado argentino el que solicite datos personales de gente que obviamente está apoyando una causa política. ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? Hay serias sospechas, y varias veces fue periodísticamente probado, que hay gran parte de sectores vinculados al gobierno que utilizan las redes sociales de Twitter para hostigar a los periodistas de la oposición. Sí. Lo sabemos perfectamente, sí, lo sabremos nosotros. Personales. Entonces, empezaría una suerte de psicosis denunciadora a cada uno que insulta por Twitter a raíz de este antecedente. Lo cierto es que el Homeland Security le dijo, palabras más, palabras menos, que no acepta este pedido, que tiene otras cosas más importantes que investigar, por ejemplo, los casos de pedofilia. Pero así está el papelón Campagnoli. Muchísimas gracias, Diego. No se vaya. Julio Bárbaro ya está esperando en esa mesa. Allí me voy a sentar en instantes nomás para conversar de todos los temas de actualidad. Ya venimos. Le doy mi palabra. Julio Bárbaro, buenas noches nuevamente y gracias por estar aquí. Al principio del programa, creo que usted todavía no había llegado, hablábamos con Jorge Así y un poco en la columna editorial, respecto de cierta indignidad para los argentinos de que mañana Amado Vudú esté en Tucumán en representación de los argentinos, hablándole en el Día de la Independencia. Me parece que era una especie de humillación al pueblo que se podía evitar, pero no sé cuál es su reflexión. Mi reflexión es que, en alguna medida, el gobierno acepta que Vudú son ellos. Claro. Digo, no es una mosca blanca, claro, es una muestra gratis, que es otra cosa. Claro. Entonces, cuando uno ve el otro día lo de Zamora, no necesito verlo de la nata, yo lo conozco a Zamora. Claro. Cuando uno ve la constitución del kirchnerismo, Ifrán, Alperovich, Zamora, es decir, esa estructura decadente, feudal, digo, ese nepotismo, todos ponen a la esposa, a la hermana, digo, esta decadencia de la democracia argentina y este ir por todo, por la justicia, por los medios. Que a Dios gracias, estamos en el final. Ahora todos sabemos que esto se acaba. Ahora, esto no era un partido más. Este no es mi adversario. Ellos decidieron ser nuestros enemigos. Y en ese sentido, digo, el agotamiento no es un traslado de la democracia, es salir de la pesadilla. Yo tuve miedo, Alfredo, de que nos quedáramos con, digamos, el estalinismo para siempre. Porque venían por la justicia, por lo menos. Es el primer gobierno argentino que tiene radio, televisión y diario propio. Y sin lectores y sin oyentes. No, bueno. Es decir, lo que han hecho en el daño, la ley de medios, lo que fue ridícula, los millones de dólares que se llevaron para hacer oficialismo berreta, toda esa decadencia es lo que hoy se va. Y es un gobierno que cuando uno dice, bueno, pero usted no reconoce que hizo esto o aquello, ese autoritarismo destruyó a la sociedad, destruyó las instituciones. Así que si en el medio de eso hubo algo positivo, lo separaremos. Pero no era parte de su vocación. Claro. El autoritarismo, digo, nosotros nos peleábamos con Perón. Y el último Perón es el que nos dice, me equivoqué, quiero democracia, el del abrazo con Balbín, claro, toda esta estructura. Y volvemos a los que Perón echa de la plaza, volvemos a la idea de la violencia, del enemigo. Al lado nuestro está Brasil, está Chile, está Uruguay, que ya pasaron esa etapa. Claro, claro. Y que están construyendo. Por eso lo que dijo Jorge Asís
de un acuerdo es como imprescindible, no por ser lo mismo, sino por decir, el contexto de la sociedad que viene está en este marco. Claro, fijar unas reglas del juego mínimamente para cualquiera que gane, ¿no? Hay cosas que las vamos a hacer entre todos. No hay enemigo. Un país que vive del agro y cree que el agro es su enemigo. Es la burocracia. Digo, el enemigo es la burocracia. Lo que construyó este estalinismo berreta es una enorme burocracia. En nombre del peronismo, ni remotamente. Nada que ver con Perón, no lo quieren, por eso llaman Cámpora, Evita. Digo, las cosas que reivindican. Inventaron una historia. Inventaron una Ezeiza que no existió. Un cura Mujica, me confesó que no rezaba misa en mi casa. Me van a contar quién era Mujica. Digo, inventaron Ezeiza, inventaron Mujica, inventaron un Cámpora que no existió. Y no hicieron una historia, inventaron una guerrilla heroica cuando no pegó una al arco. Digo, cuando uno va a Uruguay lo tiene a Mujica y tiene a los Tupamaros, que dieron vuelta, maduraron y convocan a la unidad. Nosotros tenemos tres dirigentes inmostrables y hablan los deudos, las madres y las abuelas, que como deudos tienen todo el dolor del alma y el sentimiento, pero no entienden nada de la razón histórica. Entonces, no hubo una autocrítica, Alfredo. Cuando los tipos decían, me decían a mí, diputado, vamos a la guerra porque el poder está en la boca del fusil. Te equivocaste, nos mataron. ¿Es atroz la dictadura? Sí. ¿Pero nos toca una autocrítica a nosotros? ¿O no? Sí, por supuesto. Porque si no, parece que si la muerte de Ruchi quedó en discusión, nadie fue capaz de decir, nos equivocamos. Además quedó largamente probado a lo largo de la historia que el crimen como instrumento político, el asesinato como instrumento político ha sido absolutamente nefasto para los pueblos, no para los dictadores. Pero además, el libro de Héctor Leis, esta película que hace en diálogo con Graciela Fernández Mejide, el diálogo. Que es absolutamente recomendable, ¿no? Es muy importante para ver, porque sintetiza mucho. Es decir, lo cual, ¿qué plantea él? Que la guerrilla era rural. En las ciudades se da el terrorismo, y el terrorismo siempre fue nefasto. Si no, terminamos en esta cosa que ellos inventaron las 3A para el muerto del mal y queda el de la guerrilla, que es el muerto del bien. Una cosa irracional, una cosa que no se entiende. Digo, toda esa reformulación y esta idea de que los que pensamos el disidente es enemigo. Cuando Néstor Kirchner, que fue mi amigo, gritó ¿qué te pasa, Clarín? Yo tuve mucho problema con Clarín, pero la discusión con Clarín era por la virtud de Clarín, que era su derecho a decir lo que quería, no por los defectos. Hicieron una ley para que terminemos con la libertad de prensa. Y eso es lo que combaten. Entonces uno ve 6, 7, 8 veces que se va agotando, porque el problema del autoritarismo es que se encierran en un círculo en el cual dialogan entre ellos y terminan. Individuos que fueron guerrilleros en los 70, defendiendo a Vudú. Digo, claro, si yo jugué mi vida en los 70, terminar tan berreta por un carguito. Es decir, yo lo que veo, en serio... Es ofensivo hasta con su propia historia, claro. Pero claro, mancillaron lo que fueron. Es decir, la coherencia es clave. Si yo fui rebelde con Perón, ¿cómo voy a ser alcahuete con Vudú? Claro. O con Cristina. Claro. Digo, la misma presidenta que fue mi amiga y yo la respeté, pero aplaudir todo lo que dice. ¿Esto qué es? Digo, ¿esto es del peronismo? No. El peronismo, yo insisto en esto, el peronismo contenía pensamientos distintos. El kirchnerismo impone su propia idea y no hay otra idea. Y de acá hacia el futuro, ¿cómo ve el reacomodamiento político? ¿Quién de los que están dando vuelta? No hay demasiados, hablábamos hace un ratito, hay 4 o 5 personas que tienen posibilidad de ser presidentes de la Nación en el 2015. ¿Cómo cree que va a evolucionar, Julio, eso? Yo trabajo con José Manuel de la Sota porque creo que es la mejor opción del peronismo. Sí. Veo un centro derecha con Macri valioso, veo un UNEN importante si da el salto a achicar el número de candidatos. Si UNEN sigue con 5 o 6 candidatos, se va a ir debilitando, y lo digo con afecto a UNEN, porque me siento más cercano. Pero dejar que todos... Si no puede elegir su propio candidato, es difícil que la sociedad pueda sentir que la puede conducir. Que la puede conducir.
Entonces, tengo a Macri, tengo a Massa. Scioli me voy distanciando cada vez más porque si él no se pudo separar del gobierno, yo voy a pelear contra el oficialismo y su continuidad. Claro. Y entonces el kirchnerismo con, digamos, con edulcorante, que es lo que hoy formula Scioli como propuesta, no le sirve a los argentinos. Los argentinos tenemos que salir del kirchnerismo. Si queremos dar un paso más, hasta salir del peronismo como sello para juntar votos. Juntemos votos con la propuesta, no con el pasado. Cuando uno junta votos con el pasado es porque no tiene nada que decir del presente y del futuro. Entonces creo que entre UNE y Macri no hay tanta, ni uno es tan de derecha ni otro tan de izquierda como para no sentarse y decir, bueno, en educación, en la producción agropecuaria, en energía, lo que ha destruido debido, lo que han destruido ellos. Entonces me parece que la salida es salir del sectarismo, salir de esta enfermedad del enemigo y decir, cada uno de nosotros es dueño de un pedazo de la verdad y juntos vamos a colaborar para hacer un país. Y una cosa importante, Alfredo, la sociedad se está politizando. Hoy no sería posible un Menem con un Bauzá y un Cohen al lado. Aquello era porque estábamos indiferentes y pasaba todo. Hoy la sociedad lee política, debate, mira. Digo, me parece que la sociedad asume que es responsable del gobierno futuro. Claro, claro. Y eso nos puede dar una cosa muy, muy clave para nosotros. De hecho, ha incrementado sus niveles de participación, tanto en manifestaciones en su momento, cuando hizo falta, a través de las redes sociales, en la defensa que hacen de un tema tan abstracto como podría ser el tema Campagnoli. Sin embargo, la sociedad juega allí, sabe que defender a Campagnoli es un poco defender la justicia independiente, ¿no? Cuando yo estaba en el Confer le pedí a los canales que hicieran programas políticos por el y me decían 0 rating. Claro. Hoy lo hacen hasta los programas de humor, meten política. Claro. Esto habla bien de la sociedad, se está comprometiendo. Y que el próximo gobierno no tenga mayoría propia. Yo digo siempre, si el gobierno es fuerte es porque el pueblo se vuelve débil. Claro. Si el gobierno es débil es que el pueblo está fuerte. Claro. Entonces tiene que haber un primus inter pares, uno que tenga pequeña, pero que mayoría, porque esté obligado a negociar. A sentarse, a acordar, a tener política de consenso, agenda de Estado. Que sepa que es dueño de un pedazo de la verdad, pero necesita del otro. Porque la obediencia, Alfredo, siempre lleva a la mediocridad. Cuando uno ve ser determinado personaje del gobierno, ministro, si no fuera por la obediencia, si la medida fuera el talento, estos tipos no serían ministros de nada, ni de provincia. Ahora, si es la obediencia y el aplauso, el talento está ausente. Está ausente. La última pregunta, y le agradezco mucho, como siempre, Julio, que haya venido. Esa fractura, esos dos mundos que están coexistiendo ahora y que se miran y se gruñen entre sí, va a costar cerrar esa brecha, ¿no? Yo creo que en la dirigencia no se cierra. Yo hay tipos con los que no me quiero sentar más en la vida. Nunca más. Hay que ayudar a que la sociedad se cierre. Que la sociedad... Que la familia, los amigos... Hay que agarrar a los jóvenes y decirle, mire, esto tenía mística. Claro. Pero tenía odio como contenido y eso no servía. Es decir, me parece que volver a valorar la razón, a esta frase de Camus que yo digo hasta el cansancio, es maravilloso. Debería existir el partido, los que estén seguros de tener razón sería el mío. Esto de reivindicar la duda y salir del fanatismo, claro. Me parece que ese es el futuro que viene. En eso la Argentina está creciendo políticamente y si para algo sirvió el kirchnerismo es para sacar lo peor de nosotros y mostrarlo y dejarlo en claro. Acá está. Claro. El enemigo no éramos nosotros, eran ellos. Y una mirada positiva, una mirada esperanzadora, esto de la politización de la sociedad, del reclamo y de una demanda de mayor democratización, de mayor institucionalidad. Por primera vez escribimos y la gente nos llama, los Twitter, claro. Digo, se lee casi todo. Claro, hay debate público. Hay debate. Sí. Yo anoche fui a una charla que daba, una conferencia que daba Carlos Pañi, y estábamos amontonados. Digo, la gente concurre, la sociedad sabe que la política es imprescindible como herramienta para salvarse, que pensar está obligado a hacerlo y que soñar un país posible es entre todos, no delegarlo a un jefecito. No, y además la posibilidad de sumarse a cualquiera de los proyectos que le parezca atractivo para aportar también su propia acción política. El cinismo, ¿no? Aquello de hacemos 500 kilómetros para no votar, toda esa pavada pasó, que se vayan todos, no. Tiene que quedar alguien y yo lo elijo.
Y esa es mi obligación y mi responsabilidad como ciudadano. La última, Julio, trabajar, digamos, usted dijo recién que estaba con José Manuel de la Sota porque creía que era lo mejor del peronismo. ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento con Massa en el sentido de ir a una elección interna? Lo que está planteando de la Sota... ¿El peronismo no kirchnerista? Hay una posibilidad de ir a unas PASO, porque después va a venir lo de las PASO. Claro. No poder ir solo a las PASO es un poco debilitarse. Entonces, claro, Macri, Massa, de la Sota, Wiener, van a tener... Me parece que en las PASO tienen que ir 2. Si van 5, vuelvo a decir esto, quiero que UNEN esté presente, claro, porque expresa un sector importante de la sociedad. Tener un centro izquierda y un centro derecha fuerte es como imprescindible. Por supuesto. Para salir de esta desazón donde los candidatos son... como los personajes son los que expresan el sector. Lo tenemos que pensar como partido, tenemos que hacer instituciones, Alfredo, las necesitamos. Julio Barro, muy amable y muchas gracias como siempre. La verdad que escuchar posiciones no domesticadas, escuchar posiciones con rebeldía intelectual, provocativas desde el punto de vista intelectual, siempre nos ayuda a pensar. Qué bueno eso de que la obediencia siempre lleva a la mediocridad, siempre lleva a la mediocridad. Le propongo que se quede. Enseguidita nomás empieza el programa Líderes que conduce Cecilia Lucía Puig. Y a usted lo espero el próximo martes aquí, en Le Doy Mi Palabra. Muchas gracias.